22 de abril de 1945. Hitler, en su búnker de Berlín, lleva toda la mañana preguntando por los resultados de la ofensiva que Steiner debería haber iniciado durante las primeras horas de ese día. Finalmente, en la reunión del mediodía, sus principales consejeros no pueden ocultar la realidad por más tiempo, y le informan de que Steiner no ha podido lanzar ninguna ofensiva. Esta noticia significa que el primer frente bielorruso de Zhukov continuaría concentrando todos sus esfuerzos en el asalto de Berlín, que encontrándose atacada también por Konev desde el sur, pronto quedaría cercada. Una vez que Berlín quedase aislada, no había muchas garantías de que su débil guarnición pudiese contener el avance soviético hacia el centro de Berlín. Finalmente, la capital del Reich quedó cercada para el día 24 de abril, a partir de lo cual comenzó un implacable avance soviético hacia el distrito central de la capital, apodado como la Ciudadela, en donde se encontraban los edificios principales del gobierno alemán y el propio búnker en donde estaba Hitler. Durante el día 28 de abril, los soviéticos llegaron a la orilla norte del río Spree, pudiendo ver por fin el gran edificio del Reichstag, de una forma parecida a la que 3 años y medio antes los alemanes habían llegado a ver el Kremlin en Moscú. Sin embargo, la diferencia era clara. Mientras que los alemanes habían llegado a ver el Kremlin con su último aliento, los soviéticos todavía tenían fuerzas y energía para continuar atacando con gran ferocidad. A pesar de que los soviéticos pensaban que el Reichstag era el edificio principal del poder de Hitler y por lo tanto el que se habían fijado como objetivo prioritario, lo cierto era que desde el incendio de 1933 el edificio no había sido usado de manera oficial para ninguna sesión parlamentaria. En realidad, el edificio gubernamental importante era la Cancillería del Reich, situada a unos 700 metros al sudeste, que albergaba en su patio trasero el búnker de Hitler. Otros de los edificios importantes ubicados en el sector de la Ciudadela era el de la Ópera Kroll y el del Ministerio del Interior, que estaban situados frente al Reichstag. Debido a que los soviéticos cruzaron el río justo al noroeste del Reichstag, estos dos fueron los edificios con los que antes se encontraron. Tanto el edificio del Reichstag como el del Ministerio del Interior eran construcciones muy sólidas de piedra que aguantaron muy bien todos los impactos de artillería. Para preparar la defensa de ambos edificios, la mayoría de las ventanas y puertas fueron tapiadas con bloques de piedra o con madera y se apilaron sacos de arena contra sus paredes. En las torres de las esquinas había ametralladoras y encima de la entrada principal había posiciones atrincheradas formando campos de tiro entrelazados. Pese a los numerosos bombardeos tanto por parte de la aviación como el que estaba comenzando a efectuar la artillería soviética contra ellos, las gruesas paredes absorbieron el castigo sin derrumbarse. Este sector central del gobierno de Berlín sería el hueso más difícil de roer para los soviéticos, ya que contenía la mayor parte de las tropas de élite que aún quedaban en la capital. En las inmediaciones del edificio del Reichstag se encontraba el general de las Waffen-SS, Wilhelm Mohnke, que había sido nombrado comandante en jefe de la defensa del distrito gubernamental de Berlín, apodado como la Ciudadela. El núcleo principal de sus fuerzas lo formaba el batallón de la Guardia de las Waffen-SS perteneciente al Alistandarte, asignado a la protección de Hitler, que estaba integrado por unos 800 hombres. A ellos se unían otras unidades de las Waffen-SS cuya sede estaba en Berlín, en la que se incluía las tropas de la Guardia de Himmler, cuyos efectivos ascendían a 600 hombres. Por último, hay que indicar que también había unas pocas docenas de soldados franceses pertenecientes a la división SS Carlomagno, que habían formado parte de la destrozada división SS Nordland. Cabe decir que el resto de las unidades de élite de las Waffen-SS, entre las que entra el resto de la división Leistandarte, Das Reich, Totenkopf, Viking o Hitlerjugend, se encontraban en las inmediaciones de Viena tras su fallida ofensiva en las inmediaciones del lago Balatón y el posterior contraataque soviético. Los oficiales rusos en la orilla norte del río Spree pensaban que en las inmediaciones del Reichstag había unos 5.000 soldados alemanes. Sin embargo, en realidad,
estaba defendido por no más de 2000 efectivos. De todos ellos, unos 550 hombres estaban atrincherados dentro del edificio del Reichstag, dispuestos para combatir en su batalla final. Uno de los principales protagonistas de la defensa del edificio del Reichstag fue el teniente de las Waffen-SS Gerhard Barbik, que estaba al mando de una de las compañías de la Leibstandarte, compuesta por 100 soldados. Poco antes del asalto soviético sobre su posición, Barbik recibió otros 100 hombres más de la diezmada 9ª División Paracaidista que se venía replegando desde las colinas de Silu. Con respecto al apoyo de armas pesadas, Barbik contaba con tan solo 2 cañones de 88 milímetros en las afueras del Reichstag y también podía contar con los grandes cañones de 128 milímetros de la Torre Flak al oeste del Parque del Tiergarten, que estaban a unos 2 kilómetros de su posición. Por suerte para el teniente alemán, todavía tenía contacto telefónico con la guarnición de esta torre antiaérea. De esta forma, el 27 de abril, el teniente alemán estableció su puesto de mando en el sótano de una casa en ruinas detrás del Reichstag y se dispuso para la batalla. Por otro lado, Stalin había informado a sus 2 comandantes del frente, los mariscales Zhukov y Konev, que capturar el Reichstag significaría ganar la carrera de la toma de Berlín. Las fuerzas soviéticas, pertenecientes al primer frente bielorruso de Zhukov, habían llegado a la orilla del río Spree durante la noche del 27 de abril. Frente a ellos estaba el puente Moltke, que los conducía directamente hacia el Reichstag, entre los destrozados edificios de la Ópera Kroll y del Ministerio del Interior, al que los soviéticos llamaban la casa de Himmler. No les iba a resultar nada fácil cruzar el puente, en el que se formaría un cuello de botella que les supondría fuertes bajas, pero no les quedaba otra opción. El plan soviético era enviar a un par de batallones a través del puente, tomar el cuartel diplomático y a continuación asaltar el Ministerio del Interior con nuevas fuerzas que ya habrían cruzado el río. El 79 Cuerpo de Fusileros Soviéticos Atacante tenía 3 divisiones de infantería disponibles. Cada división tenía 2 regimientos de 3 batallones, cada uno con unos 500 hombres por batallón. Además, también estuvo presente la 23 Brigada de Tanques para ayudar. En total, la fuerza de asalto soviética se estima en al menos 10.000 efectivos de infantería y en unos 80 carros de combate. El ataque se inició con un fuego atronador de la artillería soviética, que utilizó tanto a cañones de artillería como a lanzacohetes, que bombardearon las inmediaciones del Reichstag antes de que la infantería comenzase a cruzar el puente. Fue poco después de la medianoche del 29 de abril, cuando la artillería soviética abrió fuego, a lo que le siguió el asalto de la infantería. Al amanecer, las mejores unidades de las divisiones de fusileros 150 y 171 habían entrado en el barrio diplomático, bajo el fuego directo de los cañones de 128 milímetros en la torre del zoológico, a 2 kilómetros de distancia. Pese a la distancia a la que se encontraba, el apoyo dado por esta torre antiaérea fue vital, ya que logró destruir a la mayoría de los carros de combate soviéticos que intentaron cruzar el puente. Mientras los rusos estaban estableciendo sus primeras posiciones al sur del río Spree, los alemanes contraatacaron con los restos de la 9ª División Paracaidista, que cargó junto a la orilla del río sobre el flanco izquierdo soviético. Debido a la debilidad del ataque, en el que apenas participaron 100 hombres, el contraataque alemán se estancó rápidamente. Posteriormente, los supervivientes de la 9ª División Paracaidista se replegaron hacia el interior del Reichstag. Por otro lado, miembros de la 150 División Soviética asaltaron el Ministerio del Interior, que debido a sus grandes dimensiones y a la tenacidad de sus defensores, no pudo ser tomado hasta la tarde del 30 de abril. Pese a que los defensores alemanes eran menos de los que los soviéticos pensaban, la resistencia fue mucho mayor. Sin importar las dificultades encontradas, Stalin quería que el Reichstag fuese tomado antes del 1 de mayo, para que la bandera roja fuese izada en su azotea debido a la fuerte carga simbólica de dicha fecha. Para cumplir esta demanda, los soviéticos sobre el terreno se vieron obligados a redoblar sus esfuerzos. Para ello,
Los exhaustos batallones de la 150 División de Fusileros lanzaron un asalto hacia el Reichstag a las 7:30 de la mañana del 30 de abril, que fue rechazado por las tropas de las Waffen-SS que defendían el edificio. Durante esa mañana, el mismo general Wilhelm Mohnke había ido al búnker de Hitler para informarle de que la resistencia de sus hombres sería únicamente posible durante 20 horas más. Tras ese tiempo, los soviéticos llegarían hasta el búnker de Hitler. Poco más tarde de que el primer asalto soviético sobre el Reichstag fuese rechazado, la 270 División de Fusileros fue enviada a capturar la Ópera Kroll. Este ataque logró algunos avances, y en dicha acción se utilizaron carros de combate, cañones autopropulsados y lanzacohetes Katyusha para reforzar el asalto. Tras el fracaso del primer asalto sobre el Reichstag, a las 11:30 horas se produjo el segundo intento soviético. Por desgracia para ellos, los alemanes también consiguieron detenerlo, aunque se estaban quedando sin munición. Poco más tarde, sobre las 13 horas, los soviéticos llevaron a cabo un tercer intento, que también fue detenido en seco gracias a la ayuda de los disparos efectuados desde la torre antiaérea al suroeste del Tiergarten. Mientras tanto, a las 6 de la tarde, la Ópera Kroll terminó de caer por completo en manos soviéticas. A menos de 1 kilómetro de allí, Hitler se suicidó en su búnker sobre las 4 de la tarde. El asalto soviético final sobre el Reichstag tuvo lugar al caer la noche de ese 30 de abril, apoyado por la artillería y por numerosos carros de combate. Finalmente, uno de los proyectiles de la artillería soviética logró abrir un agujero en una de las entradas tapiadas del Reichstag, por el que las tropas rusas comenzaron a entrar en masa al edificio. Lo que siguió a continuación fue una lucha sombría habitación por habitación y piso por piso. Al cabo de unas horas, un grupo de tropas soviéticas informó por teléfono que había llegado a la última planta del edificio. Acto seguido, se envió el estandarte especial con la bandera soviética, con órdenes de colocar la bandera en lo alto del edificio antes de la medianoche a toda costa. Por su parte, un pequeño grupo de 25 soldados se las arreglaron para colocar su estandarte en una de las estatuas dañadas en lo alto del edificio, a pesar de que los combates continuaron durante varias horas más en las plantas inferiores del Reichstag. La bandera de la famosa fotografía, que quiso competir con la que recientemente se habían tomado los estadounidenses en Iwo Jima, fue fijada por el capitán Makov y un grupo de suboficiales de artillería en la estatua de la diosa de la victoria. No obstante, estos hechos se recrearon a la luz del día 1 de mayo para los servicios propagandísticos soviéticos, y esa fue la foto que se difundió por todo el mundo. Este acto no supuso ni mucho menos la finalización de los combates en Berlín, que en algunos sectores continuaron hasta el día 2 de mayo. Con respecto a la guarnición alemana liderada por el teniente Barbik, hay que indicar que durante las últimas horas de la batalla dentro del Reichstag, tanto él como 100 supervivientes lograron salir del edificio y se dirigieron hacia el norte. Si bien su objetivo era salir de la ciudad, finalmente fueron rodeados por los soviéticos y se rindieron durante la mañana del 2 de mayo. Por último, cabe señalar que las bajas de los soldados soviéticos que asaltaron el Reichstag se estiman en unas 500 y las alemanas en algo menos. Y bien, ¿qué os ha parecido este programa? ¿Os gustaría seguir analizando cómo fue el avance soviético hacia la Cancillería y hacia el búnker de Hitler? Os dejo en la descripción dicho vídeo, junto con el programa que tenemos con Carlos Caballero Jurado analizando la batalla de Berlín y nuestro canal de Telegram, al que os invito a todos a que os unáis. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a aquellos que os hacéis miembros y hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.